Amén, gloria a Dios. Es un placer poder alabar a nuestro Dios. Amén. Vayamos al libro de Proverbios 1. Proverbios 1, del 1 al 7. Proverbios 1, del 1 al 7. Lo vamos a leer alternado. Amén. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Juntos, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oremos. Padre mío, una vez más estamos aquí, Padre, rogándote que seas tú, Señor, dando sabiduría a nuestro pastor Miguel, ya que él va a dirigir el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Sé tú, Señor, poniendo nuestro corazón dispuesto, Señor, como lo dije al principio, cultivando esa semilla en nuestro corazón para dar fruto, que sea de hechos y no de oídos solamente, Padre, que se vea en nuestro vivir, en el día a día, en nuestro caminar, Padre, que se vea reflejado lo que tú estás poniendo en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, por nuestro siervo Pastor Miguel, que seas tú en todo momento en su vida, en el nombre precioso en Cristo Jesús. Amén. Doy paso a nuestro Pastor Miguel. Tenga su Biblia ahí en Proverbios. Leemos el versículo 7. Y de eso tratará nuestro tema hoy. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y creo que todos creemos esto. Creo que inclusive muchos sabemos parte de esto, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es esa reverencia, es ese hacer. Y dice, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y de alguna manera, en cierta forma, todos, pues somos insensatos. Me atrevo a decir que en las iglesias están llenos de insensatos, con mucho respeto. Casi siempre que se dice con mucho respeto es porque por ahí va, ¿verdad? Con mucho respeto. Sí, las iglesias están. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra misma lo dice. Tito 3:3 dice que nosotros también en otro tiempo, extraviados, éramos esclavos de concupiscencia. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados. Y deleites diversos. ¿Cómo? Viviendo en malicia, envidias, aborreciéndonos, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Muy buen tema para después tratar.
Éramos en otro tiempo, va cambiando. Pero resulta que algunos a veces con el tiempo seguimos siendo insensatos. Conocen a muchos que no tienen y conocen las leyes, por ejemplo, del manejo, y no se ponen el cinturón. ¿Por qué? Son insensatos. Para empezar, hay una ley, y las leyes son para cumplirse. O que dice 90 kilómetros por hora y se van a 120, 150. Porque son, alguien a punto de chocar decía, oye, ten cuidado, ¿qué no sabes manejar? Pues no, yo no, pero pues tú ten cuidado, pues vas. Vemos el semáforo amarillo y parece que dicen arranca, ¿no? ¿Qué más? En la cocina, en el taller, o en la cochera, dejamos líquidos peligrosos. Dejamos que los niños se acerquen cuando están friendo algún guisado, cuando se está calentando algo. Corren los niños cuando están sirviendo los platos calientes. Insensatos, insensates por donde quiera y por muchos aspectos aún. Sí, nosotros también en otro tiempo éramos insensatos. ¿Cuántos hemos dejado de ser insensatos? Pues a través de la palabra del Señor, de ese conocimiento que el Señor nos da, vamos aprendiendo, no nuestras propias leyes, sino las leyes del Señor, sino aquello que el Señor ordena. Los libros sapiensales, o los libros que también se conocen como poéticos, Job, a Cantar de los Cantares, son libros llenos de consejos prácticos que el Señor espera que vivamos y que tengamos precisamente ese cuidado dentro de nuestra vida. Dice la misma palabra que hemos leído en el versículo 2 de Proverbios 1, versículo 2 dice que tienen un propósito los proverbios y que Dios les ha dado un propósito como cada uno de nosotros y como todas las cosas tienen un propósito. El sol para alumbrar, la luna por las noches y el sol por el día. Las estaciones del año para sembrar. La luna también sirve en ese sentido. Tiene propósito. Y los salmos y los proverbios, empezando este libro, dice, tienen un propósito para mí como cristiano, para mí como hijo de Dios. Algo que se repite mucho aquí va a decir siempre, hijo mío, la enseñanza. Tiene como propósito comunicarnos, enseñarnos sabiduría y darnos instrucción. Los insensatos son necios. Ellos hacen las cosas a su manera y como ellos sienten, dicen, o como les parece. No como dice la palabra. En otro tiempo éramos cuando no conocemos, pero ¿qué? Cuando ya tenemos conciencia. ¿Cuántos saben que sana el conocimiento de la palabra de Dios? Bueno, muy poquitos. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es un tesoro? ¿Y cuántos utilizan ese tesoro? Lo escudriñan.
que en un momento dado los proverbios nos enseñan qué importante es que nuestros sentimientos de repente van a pesar más, nuestros sentimientos que la misma palabra o lo que es correcto. Es que yo siento, es que yo me siento, es que yo. Tienen el propósito, dice el versículo 2, de comunicar sabiduría e instrucción, decirnos cómo se hacen las cosas. ¿Qué pasa con el necio cuando le dicen, mira, hay que hacer esto? No me digas, yo ya lo sé hacer, no, déjame. Y termina de hacerlo mal, ¿y qué hace el necio? Cuando dicen, oye, ¿no me dijiste que sabías? Siguen su necedad, ¿no? Pues sí, yo sé, pero bueno, hay cosas que ya se me olvidaron. Es que por eso te dije, espérate. Las mamás en la cocina, las hijas, ¿no? Oye, ¿cuántas veces hemos hecho esto? Y ya te dije cómo. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué haces lo que no debes? Ya me pagaron sus celulares porque por ahí veo, siento, ay. Nos ayudan, dice el mismo versículo 2, a comprender palabras llenas de sentido. No hay desperdicio, ni una tilde, ni una jota dentro de la palabra de Dios. No hay una sola parte que se desperdicie. Tienen un sentido. E inclusive en un momento dado, una enseñanza, una palabra, tiene un tiempo. Si bien es cierto que a veces ya la versión 60 nos cuesta trabajo un poco, prácticamente se terminó a finales o a mediados de los años 50. Entonces hay palabras que de repente ya no son parte de nuestro vocabulario, más que de los que les gusta la literatura, los que leen, y entonces pues investigan. Pero ¿cuántos investigamos a veces palabras que aparecen dentro de la escritura, palabras que de repente decimos, es que, pues sí, más o menos ya entendí la idea. Pero para poder entender el verdadero sentido de la escritura. Y entonces Proverbios nos enseña, para comprender estas palabras llenas de sentido. Sigue diciendo para qué sirve. Para adquirir instrucción. Esa instrucción que nos va a dar prudencia. Actúo y luego pienso y después actúo. Ya me fui al tianguis, al mercado, al súper y ya regresé y luego, se me olvidó. ¿Qué iba? O dicen a la muchacha y al muchacho, ¿no? Les dicen, ve a la tienda y luego ya regresa y, pero ¿qué crees que también se me olvida eso? Vete otra vez. Y no están poniendo a prueba la obediencia, sino es, ¿qué crees que no me había fijado que ya no tengo sal? Vete otra vez. ¿No? Pienso y actúo. Entonces las hermanas, hay gente que planea su menú por 8 días o 7 días de anticipación, en razón de lo que Dios bendiga o de lo que Dios ha bendecido, pero hay otras que no, que ahí va el marido corriendo al mercado con la bolsita. Justicia, como rectitud y equilibrio nos da y nos enseña precisamente Proverbios. Y dice algo muy interesante, nos hace sagaces a todos los que somos jóvenes, sobre todo en el aspecto del cristiano. Vamos a decir no cronológicamente, nos hace sagaces ante las acechanzas del enemigo, ante el pecado mismo que nos asedia, nos hace sagaces.
nos da esa capacidad, ese conocimiento para tener la reflexión. ¿Cómo voy a reflexionar en algo si no lo conozco? Ya por fin me dijeron el Salmo 1, 3 de 4. Y luego les pregunté, bueno, ¿qué quiere decir? No, ya esa es otra cosa. ¿No? Y yo les decía, bueno, pues es que es parte de lo que es más fácil aprender, ¿no? No como yo lo entiendo o cómo tiene que ser, sino cómo usted entiende esa palabra. Si yo me pongo a cantar, si yo me pongo a hablar y soy plano, lo mismo da decir, estoy muy contento, alegre, jubiloso, saltemos, alabemos al Señor. ¿Qué dicen los demás? Se nota, ¿verdad? ¿O no a veces nos dicen, ¿estás contento? No, sí, pues avísale a tu cara porque no se ha dado cuenta. Reflexión, conocimiento de reflexión. Los que ya estamos más casi para llegar que para acá, vamos viendo que realmente al final de la vida nada vale la pena si no es el Señor. Y que todo se queda. Y que lo que se queda va a servir para que se agarren. Hasta los aleluya, amén. O sea, es así sea. O así es. Ya algunos cristianos están esperando que se muera el papá para afilar, ya están afilando los dientes todos. Hermanos, ayúdenme a orar para que mi hermano se enferme y tampoco. Ay, no. No, reflexión. Pero en cuanto a las cosas que son de alcances eternos. Algún día el niño, mi niña, se va. Y entonces se acabó mi vida, mi razón de vivir. Bueno, aleluya, gloria a Dios, es el Señor. Y entonces, ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres? Versículo 5 dice que nos ayuda a ser sabios e inteligentes. Dos cosas muy interesantes. Sabiduría, multitud de conocimiento, y después vamos a ver precisamente, ¿sí? Sabiduría e inteligencia. Pero para adquirirlo necesitamos ¿qué? Primero, ¿qué? Escuchar. Yo no sé, mi hermana Maribel, si tenga muchos problemas con los alumnos que en lugar de escuchar están hable y hable. ¿Verdad? En los que están primero oyen. ¿O no? Con sus hijos les dicen, a ver, escucha bien. ¿Qué no oíste lo que dijo el pastor? Pues, ¿qué predicó? Bueno, ¿qué te enseñaron en la clase? Desde el párvulo hasta el adulto mayor, ¿no? No estoy echando porras a los de doctrinas, pero por ahí van. Ay, no es cierto. Si la próxima semana el pastor les pregunta, ¿qué vimos? ¿Qué van a decir? Más que los periquitos que siempre hablan, bla, 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 bla. No, nada más, ¿qué vimos? Los puntos, no estoy diciendo dame la clase otra vez, ¿verdad? ¿Qué vimos? No, ya, sí, así. Y entonces, el punto es precisamente que primero necesitamos escuchar para adquirir esa sabiduría. De la misma palabra del Señor, cuando yo la leo, cuando yo leo los evangelios, me parece estar escuchando al mismo Señor. Me imagino si estaba en el mar de Galilea, si estaba en la campiña, en el monte. Me parece escucharlo. Y entonces ya. Y tiene todo un sentido para mi vida.
Y ese adquirir ese conocimiento y esa experiencia es precisamente el hecho de haber la experiencia, haber presenciado algo, hacerlo nuestro, decir, cierto, así es, de verdad lo creo, no solo lo oigo, lo creo, porque lo siento vivo, yo sé que Jesús lo decía y que es cierto. Bueno, y entonces, ¿por qué no lo haces? O lo intentas, ¿no? Es maravilloso cómo el Señor comienza enseñándonos las vocales y luego nos va enseñando las consonantes y luego nos va enseñando a leer y luego nos va enseñando poco a poco. Dicen algunos, con manzanitas y toda la cosa. Parábolas. ¿Por qué? ¿Por qué les enseñas por parábolas? Para que no entiendan. Porque a pesar de que yo les digo la historia, a pesar de que se las cuento, a pesar de que se las narro, no. No. ¿Cuántos conocen la historia de Lázaro y el rico? Que está en Lucas. Amén. Ábranse la mano para preguntarles, ¿qué pasó? Ya no veo. 1, 2, 3, 4. Abajo a mi izquierda, al doctor, digo no. La palabra cima, ¿con qué está escrita? ¿Con C o con S? Porque dice que había una gran cima entre los dos. Bueno, pregúntale a la maestra, ya luego cuando sepas. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Ahí le dice luego, ¿no, hermana? Y entonces cositas como esa, el punto y la coma, los signos de interrogación, las cuestiones, porque eso hace que nos permita tener un conocimiento y un punto muy interesante, el alto grado de conocimiento y esa experiencia viva de estar. ¿Cierto? Cuando pasamos aquí leemos, pero de corridito, y no quiero decir que así como corridito de los del norte, no, o sea, en una sola, punto. Pero es importante que nosotros, ¿verdad?, creamos y que lo vivamos como si lo estemos presenciando y lo creamos. Dice Mateo número 7, capítulo, porque ya nos los dividieron en capítulos y en versículos para hacerlo más fácil. No está originalmente así, ¿verdad? No juzguen para que no sean juzgados. Pero al pastor Miguel le reencanta andar juzgando a los demás. No, ya condenado a la perdición. No. El domingo pasado me estuve como 6 horas de agarre con los hermanos allá en Maranata, finalmente se hizo más grande. Porque estábamos hablando con un hermano, de repente de alguien, y le hice notar algo, la situación del cambio entre pecador y pecado. Y él dijo, no, pastor, usted ya la agarró con el pecador. No, estoy hablando de pecado, separación de Dios. Después estábamos tan entretenidos que después de que terminaron algunos de hacer algo que estaban haciendo, se juntaron y preguntaron, no pregunten, porque si no vamos a volver a empezar. No, pues se armó de nuevo. ¿No? Dios ama al pecador, pero odia el pecado. No, pero Dios los bendice a los pecadores. Dios. Sí, y sobre todo los que pisotean la sangre de Jesús, Dios los ama. Sí, una cosa es que los ame y otra cosa es que el pecado nos crea separación de Dios, el pecado crea separación de Dios, el pecado. ¿Y saben cuántos lo creen? En la iglesia. Nadie. Entonces, un pecadito que.
una mentirita, una intención con otro propósito. Alto conocimiento. Versículo 6. Para entender estos dichos de los sabios, estos que dejó el Señor a través de los profetas, a través de estos ejemplos de varios, del propio Señor Jesús, de los apóstoles y sus palabras, a través de sus ejemplos, dice, y de todo lo que tiene que ver con los enseñanzas que el Señor nos da. Y es cuando el Señor dice que la sabiduría comienza por honrar al Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y los necios, los insensatos, ¿sí?, desprecian ¿qué? La sabiduría y la instrucción. A mí no me enseñan. Muchos piensan que sabiendo griego y hebreo son mejores que los que no saben. Pobrecitos. Gracias a Dios por los que lo saben. Pero los que más se profundizan en materias así, terminan siendo incrédulos. Hay un contraste. Vamos al capítulo 9 de Proverbios, por favor, que este es muy interesante. De Proverbios. Proverbios 9. A partir del versículo 10, nos habla de un contraste entre la sabiduría y la insensatez. Al principio nos muestra la sabiduría y habla de 7 capiteles. Muchos dicen los 7 espíritus habitando en el Señor Jesucristo. Hermosa. La sabiduría es el mismo Señor Jesús. Es la palabra vida. Esa palabra que encarna. Ese verbo. Y si ustedes ven, dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo, ¿qué? Es la inteligencia. Muchos conocemos de fútbol, conocemos de juegos, conocemos de redes, pero poco conocemos de los evangelios, de la palabra. No sabemos las historias, pero conocemos. Y sigue diciendo el versículo, hablando de lo que es la sabiduría, que a través de ella vamos a vivir mucho tiempo. Calidad de vida también en ese tiempo. Se van a aumentar tus años de vida. ¿Qué le pasa al drogadicto? ¿Qué le pasa al alcohólico? ¿Qué le pasa al que abusa de ciertas cosas que sin ser malas, en los años va a traer consecuencia? ¿Ustedes saben qué le pasa a toda la gente que se dedica a levantar pesas después de los 50 años? Con sus coyunturas. Bueno, ahí se los dejo de tarea. Entonces, gracias a la sabiduría vamos a poder vivir. El versículo 12 nos dice que si nosotros somos sabios, va a ser para provecho nuestro. O sea, si nosotros escuchamos, oímos. Pero si tenemos toda una actitud de insolencia, toda actitud diferente, bueno,
pues tuya es la responsabilidad de la consecuencia. Tuya va a ser tu responsabilidad. Y a partir del versículo 13 comienza a tener ese contraste. Ya hablé de la sabiduría, ya por eso tardaríamos mucho. Pero voy a acabar del versículo 13, ese contraste, ese aspecto contrario a la sabiduría. La insensatez, y dice la versión Dios habla hoy y varias versiones, es como, es un ejemplo, la 60 dice diferente, es como una mujer, no es la mujer insensata, dice es como una mujer insensata, porque hay mujeres sabias. Proverbios lo va a constatar más adelante. Bueno, insensata y chismosa. ¿Qué es un chisme? Entonces nos dicen, no, mira, no, vente, no va a pasar nada. Y vamos a ver muchas cosas. Y además, por si fuese poco, dice el versículo 13, traducido en la versión Dios habla hoy, es simple, ¿sí? La insensatez es tonta, como los que la practican, tontos. ¿Cuántos se mueren hoy en las carreteras? Pues es que yo sí manejaba bien, pero no contaba yo con que, pues también. Ese hoyo no estaba ayer cuando pasé a 200 kilómetros por hora. E ignorante. La insensatez es así. Y además se sienta a las puertas de su casa, por ahí lo tienen, versículo 14, en las partes más altas de la ciudad y dice, ¡hey! Jóvenes insensatos, o sea, de conocimiento, vengan. Y llama a los que van en el camino, en la vida. Y les llama y les dice, vente. No, hombre, delicioso correr en moto y sin casco. Ay, el pelo. No te preocupes, hombre, tú llévate de a 5 en la moto. ¿No? Ya parece circo, pero bueno. Otro de otra moto, tú no. Y entonces, sí, ya estaban apuntando varios también acá, pero no es con nadie. No, es normal, o el casco, ¿no? Y órale. Pero a veces se encuentran otros que andan igual, ¿no? Y entonces llama a los que van por la vida y los seduce. Ven, vas caminando, vas haciendo tu vida, vas viviendo y te dicen, tú vive, no conozcas de Dios, no te aburras con los sermones del pastor Miguel. Mejor ponte en las redes, mira, está re bueno, está chateando, bien rico y estar jugando. No importa que dentro de unos años las muchachas terminen embarazadas y los muchachos embarazando a las chamacas. ¿Por qué? Porque no aprendieron. No aprendieron. No lo traigo contra nadie. Y entonces les dice a todos, vengan, versículo 16. ¿Sí? Vengan todos esos inexpertos, yo les voy a enseñar lo que es la vida. No se congreguen. Ustedes busquen, gócense. Hoy la iglesia ya está engañada, porque ahora piensa que la iglesia es para gozarse, no para que el Señor sea el que se alabe. Sin duda nos gozamos haciéndolo,
Pero por eso, ¿por qué creo que ya le pusieron lucecitas, coreografía, escenografía y tantas cosas en muchas iglesias? ¿Y cómo están esas iglesias? A reventar. Ya también vamos a dar agüita santa. No, no es cierto, pastor, no es cierto. Para que vengan hartos, ¿no? Vamos a traer palitos de la cruz. No sé de dónde, pero de alguna cruz. ¿Y qué le dice a los jóvenes? Versículo 17. ¿Qué dice, Carla, tú que estás leyendo ahí bien? Versículo 17, ¿qué dice? Duro. ¿Cómo es? Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Le dice, mira, ven, las aguas robadas son sabrosas. O sea, lo ilícito, lo que no es. Qué rico es robar, ¿no? Roba, compra robado, compra chueco. No, hombre, es más sabroso. Cuando te comes el pan así, sabe mejor. Las cosas escondidas, así con adrenalina, ¿no? No sé quién es esa señora, pero así dicen. Ya estoy acabando. Conclusión. Por lo regular los insensatos son tercos. Niñas no se queden viendo a su papá, papá no se queden viendo a sus hijos, tercos, necios, sordos, porfiados, soberbios, obstinados, en fin, son sinónimos. Y hay más, cuando uno empieza a leer y empieza a leer los versículos. Dice que, inclusive dice el necio en su corazón, que todos dicen, no hay Dios. ¿Cuál Dios, hombre? Con los domingos que vayas un rato, con eso aprendes y con eso la libras. Sí, cierto, Dios ya me salvó, pero ahora quiere enseñarme cómo es la vida y qué es lo que es la vida. Para que cuando llegues a viejo, no digas, ay, ¿para qué me casé con este? Pues ahora te aguantas con tu cruz de cemento. Versículo 18. ¿Qué es la conclusión? Dice, ¿y no saben qué? ¿Qué no saben estos pobres? Que ahí están todos los muertos. Esos insensatos ahí están. Y no tan solo aquí de los de la tierra, sino en cuanto al eterno habla. Que son convidados están en lo profundo del sepulcro, del Seol, de la tumba. Ahí están, por su culpa. Están como están porque ellos así lo quisieron. Pero además no por lo que ya viven o están viviendo, que han cambiado, siguen en su necedad, en su insensatez. No les interesa aprender sabiduría. Simplemente sucede. Cuando el Señor pronuncia un juicio sobre Babilonia, dice en Isaías 14:9, nada más lo leo sin comentarios, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo Isaías 14:9, estoy leyendo, que en tu venida salieses a recibir, saliesen a recibirte, hizo levantar sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros?
descendió el Seol, versículo 11, descendió al Seol tu soberbia. Soberbia es otro sinónimo de insensatez, y el sonido de tu zarpa serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Bueno, ya viviste como quieres y ahora estás pagando la consecuencia. No te quejes, fue tu decisión. Y no te espanto, pero si yo te dijera lo que te espera, y es que nada más es cuestión de que ustedes vean al tío, al primo, al pariente, cómo quedó. Peor que los del Pentanilo. Sí, y eso les espera a muchos y a muchas. No es el propósito de Dios. El propósito de Dios es precisamente el darnos esta palabra, el permitirnos conocerla, entenderla, vivirla, porque al tener su salvación también nos ha dado su Espíritu Santo, y entonces empezar a practicarla. Para que cuando lleguen el final de nuestros días, podamos seguir siguiendo y sonriendo. Hay dolor, los años 70 y 80 ya, con todo y su fortaleza, ya va a ser molestia, pero cierto, va a haber bendición en nuestra vida. Qué hermosos son los abuelitos cristianos. Digo, no los regañones como yo, pero qué hermosos son las abuelitas. Las pocas que yo he conocido son hermosas. Esas personas grandes, y dice uno, qué bárbaras. Mujeres que han sacado a sus hijos solas. Mujeres que han tenido que, aunque tengan ahí el marido, porque está nomás de adorno, pero bueno. Pero qué bueno, porque ya vino la igualdad y ahora nosotros vamos a ser los de adorno y ellas van a ser las que, no, otra vez. Pero lo cierto es que sí. Algunos no quieren aprender, tuvieron muchos días aquí y tendrán muchos otros más, pero si no lo aprovechan, si no lo aprovechamos, si no vamos aprendiendo y viviendo, no vamos a entender. Pronto, más pronto de lo que ustedes creen, ya este lugar se va a cerrar y ya no va a haber Biblia, ni tampoco predicaciones que nos edifiquen, puras motivacionales. Eso sí, tenga preparada su transferencia para mandarla. Pronto, más pronto de lo que ustedes esperan, este lugar ya se va a cerrar. Se va a terminar. Y ya no habrá oportunidad ni de congregarse, ni de aprender. Martes, jueves, domingos a las 10, domingos a las 12. Pero mientras tanto, y por la gracia del Señor, los que estamos, los que queramos, los que dispongamos, aprovechémoslo. Dios nos los da. Dios nos bendice y nos enseña a través de ella, para que cuando todo esto venga y se revuelva, no paguemos consecuencias. Hijos perdidos, nietos perdidos, toda esa situación que de alguna manera va a ir, como dijo el Señor, de mal en peor. Que el Señor sea sobre nosotros, porque decimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, y el Señor nos llevará
a buen recaudo. ¿Cómo? No sabemos. Pero sí, esto va a cambiar. Pronto no se va a comprar, no se va a poder comprar ni vender. Pronto las cosas van a cambiar, más pronto de lo que muchos esperan. Y todo se va a acabar. Aprovechen ahora que la instrucción del Señor es gratis, de gracia. Amén. Qué bueno que dijeron amén. Apúntalo, Señor. Son los que van a venir. Martes, jueves. Yo no vengo martes solamente. Pero jueves y domingo siempre, no falto. Y gracias a Dios por mis hermanos, por mis hermanas que siguen estando dispuestas a servir y a estar. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Porque de veras que tu palabra es hermosa, Señor, cuando podemos considerarla. Padre, aún la vida de nuestro Salvador, la secuencia de los eventos, los lugares, las personas con las cuales tú fuiste dejándonos experiencias, enseñanzas, y que ahora podemos vivirlas. Y que de todos esos errores que también, Señor, nos muestras, podemos evitarlos. Porque hoy tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos permite vivir ya no en la carne, sino en el Espíritu. Seas tú, Señor, teniendo misericordia de cada uno de nosotros y dándonos la oportunidad, Señor, de aprovechar cada minuto, cada hora de esta enseñanza y de esta comunión con tu cuerpo, unos con otros. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador amado. Amén.